Hola amigos, gracias por estar una vez más con el Doctor de los Pies y muchas gracias por visitar nuestra página en YouTube Doc Pies TV. También pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter Podiatra Silva, @Podiatra Silva es nuestro Twitter. Señores, hoy les tengo un tema sumamente interesante y vamos a hablar de heridas, pero vamos a hablar de tratamientos avanzados para las heridas. No todos los tratamientos para las heridas son iguales. Existen heridas pues que van cicatrizando de una manera natural y normal, pero también hay condiciones generales en un paciente que hace que las heridas no cicatricen de una manera adecuada. Nosotros en otros programas hemos explicado que existen diferentes fases para la cicatrización de las heridas, que hay una primera fase que es inflamatoria, en donde se liberan citoquinas, prostaglandinas, histaminas, se liberan también factores de crecimiento, migran algunas células, principalmente los monocitos, los neutrófilos, las plaquetas, y que todo ese conglomerado de sustancias pues hacen que se produzcan fenómenos importantísimos, y uno de los fenómenos más importantes es la producción de fibroblastos. Los fibroblastos son los que van a producir entonces el colágeno, que es importantísimo para la formación del tejido de granulación y para la formación pues de la nueva piel. La epitelización y la granulación son los dos factores sumamente importantes para que se produzca una cicatrización adecuada en un tiempo adecuado. Hay factores que impiden pues que esas etapas de la cicatrización se produzcan de una manera adecuada y hacen que las heridas entonces se prolonguen, que se prolongue su cicatrización, que sea más difícil su cicatrización. Uno de los factores más importantes que nosotros conocemos muy bien es la infección, es decir, viene una bacteria, infecta la herida y esa infección pues hace que no se produzca la cicatrización. Otro factor importante es la presión, una presión muy fuerte encima de una herida, un estrés muy fuerte encima de una herida, pues hace que no se cierre en un tiempo adecuado y que no se cierre de una manera adecuada. También los sangrados, la parte también de la humedad. Si las heridas están muy húmedas, si las heridas están muy secas, pues eso también daña esas fases importantes de la cicatrización, trastorna esas fases importantes de la cicatrización. También la utilización de sustancias químicas. A veces exageramos nosotros los médicos utilizando sustancias desinfectantes, y esas sustancias desinfectantes, además de destruir las bacterias, pues sí destruyen también esos fibroblastos que producen el colágeno y destruyen también esas células epiteliares, y eso pues trae como consecuencia que no se produzca la cicatrización. Pero también hay heridas que son muy profundas, hay heridas que son muy traumáticas, principalmente en los pacientes diabéticos, en pacientes que tienen enfermedades del colágeno, pues esa cicatrización no es la más idónea y necesitamos pues utilizar terapias avanzadas para promover la granulación, para promover la neovascularización y para que se cicatrice, para que se cierren estas heridas. Y hoy yo les tengo un programa muy especial y un programa muy interesante. Y hoy les quiero hablar de un producto que es una máquina succionadora. Es una máquina pues que lo que hace es que provoca una presión negativa encima de la herida, una presión negativa que ya ha sido calibrada para que se produzcan, para que se aceleren fenómenos que estaban dormidos en esas heridas difíciles, en esas heridas pues que se habían trastornado, esas fases de la cicatrización. Y no importa si usted utiliza una crema, no importa qué tipo de apósito usted utilice, no se cierra la herida, se necesita algo más, se necesita un tratamiento un poquito más profundo para que este fenómeno se dé de una manera adecuada. Señores, en el próximo segmento, pues ya yo le presentaré de qué estamos hablando hoy y les explicaremos con mucho detalle cómo es que funciona este tipo de terapia. Continuamos, señoras y señores, con el Doctor de los Pies y hoy estamos hablando de tratamientos avanzados para las heridas.
Hay unas heridas que se curan fácilmente, que solamente hay que poner una curita, lavarlas un poco con jabón y agua, colocarles una cremita. Pero existen heridas que son bien difíciles y el doctor de los pies siempre está enfrentando este tipo de heridas. Y por eso es necesario la utilización de terapias, técnicas más avanzadas para poder cerrar heridas difíciles. Existe lo que se llama el pie de los diabéticos, heridas infectadas, personas que no cicatrizan bien por su condición de su azúcar en la sangre elevada, problemas de neuropatía. Hay trastornos también en la migración de células muy importantes para que se produzca la cicatrización, como lo son los fibroblastos y también la parte del tejido epitelial. Entonces, por eso yo he invitado hoy a uno de mis amigos, una de las personas que siempre me acompaña cuando yo tengo que enfrentarme a heridas complicadas y heridas muy difíciles, y es al doctor Melvin Pla. El doctor Melvin Pla es un especialista en la terapia de succión, que él nos va a explicar hoy de qué se trata, qué significan esas siglas de VAC o VAC, cómo funciona esta máquina, cómo esta máquina actúa a nivel de esas heridas, cuál es la función que tiene y cómo promueve también la cicatrización. Doctor Melvin Pla, muchas gracias por estar aquí con el doctor de los pies. La verdad es que es un gran placer. Tú y yo pues siempre estamos juntos trabajando con heridas difíciles, Melvin, y hemos tenido montones de experiencias con este producto. Yo quiero que tú expliques en un lenguaje sencillo y llano, Melvin, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es este aparato? Sí, primeramente, gracias Iván por invitarme a tu programa. Mira, el VAC entra en lo que son los conceptos de cicatrización avanzada de heridas. Y eso es un concepto moderno de 20 y tantos de años. Y como ejemplo de cicatrizaciones avanzadas de heridas tenemos nosotros lo que son los apósitos húmedos, esos son los hidrogeles, los hidrocoloides, los alginatos de calcio, lo que comúnmente la gente del pueblo le llama los parchecitos. Los parchecitos. También entra ahí lo que es la máquina de oxigenación hiperbárica, lo hace un poquito tal vez más lento, sale un poquito más costoso. E indudablemente el VAC, que es el que mayor evidencia clínica positiva ha tenido a través de los estudios, de los ensayos clínicos demostrados desde que se creó. Entonces el VAC, de sus siglas en inglés VAC, lo que significa es Vacuum Assisted Closure, o un cierre asistido por succión. Por succión. Actúa como si fuera una sanguijuela. Indudablemente. Chupando. Indudablemente, eso es una succión. O presión negativa. Acuérdate que en medicina todo lo que es succión es negativo y todo lo que se eyecta es positivo. Entonces, esta succión, por ejemplo, estas máquinas que ustedes están viendo aquí en pantalla ahora, son las máquinas que actúan como si fueran una bomba de succión. Tenemos varias versiones de estas máquinas, una como esta, que es la Activac, una que están en pantalla, que son también las ATS. Son versiones grandes que se utilizan para las clínicas, para pacientes que están ingresados dentro de la clínica, para pacientes que están inmóviles, que no se pueden mover, que sufren muchas úlceras por presión, por una hemiplegia, por una paraplegia también. Utilizamos este tipo de máquinas. También están las pequeñas, que son las Back Freedom, que le permite una libertad al paciente, inclusive no tiene que estar interno por eso, sino que el paciente está de alta, inclusivemente, y con su maquinita puesta aquí en el hombro con una especie de bolso, que es la que utilizamos mucho contigo también, y el paciente hace su vida cotidiana normal. Entiendo. Es decir, tenemos dos tipos de máquinas. Tenemos una máquina que es para un paciente, para una persona que está interna en un hospital, que no se puede levantar de la cama, para una persona que también tiene una enfermedad neurológica importante, que no se puede movilizar, que está en una silla de ruedas o acostado también. Y tenemos también una máquina que se utiliza en personas que sí pueden deambular, que pueden moverse de un lugar a otro y que pueden llevar una vida prácticamente normal, dándose una terapia al mismo tiempo para cerrar. Indudablemente, hemos tenido pacientes que inclusive no han dejado de trabajar. Ellos van con sus mismas máquinas pequeñas en forma de bolsa, van a su oficina, porque la máquina tiene batería para 6 a 8 horas y en 6 a 8 horas se puede hacer una gran cantidad de trabajo, aunque vuelvan a la casa otra vez y se enchufen en la pared para cargarse la pila de la batería. Melvin, ¿qué sucede con esto? ¿Esto es doloroso cuando a un paciente le colocan el VAC? ¿Le duele? ¿Eso molesta? No, para nada. La succión inclusive la toleran hasta los niños. Hemos colocado las esponjas a los pacienticos que están hasta quemados y ellos la toleran. No te voy a decir que a veces en algunos 100 o 200 pacientes aparecen unos dos que hay un poquito de dolor, y lo que hacemos es que le bajamos la intensidad al sistema y lo toleran perfectamente bien.
Entonces, este sistema tú lo puedes graduar, tú puedes ponerlo con más presión, con menos presión, tú tienes maneras de cómo graduar esto. Sí, comenzamos con versiones de 50 milímetros de mercurio, que es la ideal para niños por lo regular, o heridas que son muy superficiales, hasta 200 milímetros de mercurio, que es la capacidad máxima en heridas que son bastante grandes, bastante extensas, con mucho líquido, que hay que tienen bastante secreción y queremos trabajarles rápido ahí. Melvin, cuando una persona tiene colocado su back, cuando tiene colocada su aparatico ahí, que está dándose su terapia, para dormir, ¿qué sucede cuando está durmiendo? No, nada, él duerme perfectamente bien con su máquina. Por lo regular ponemos una máquina como esta al lado en su mesita de noche, enchufada a la pared, educar al paciente de que tiene un sistema que no puede estar meneando algún miembro o alguna pierna porque está conectado. No te voy a negar que pasa, que a veces se le olvida que están conectados porque no sienten nada, y a veces me llaman a las medianoche que se despegó y eso fue porque él dio un traspié sin querer, pero por regular en el 90% de los casos ellos la toleran perfectamente y están bien educados a que están conviviendo por un pequeño tiempo con una máquina que es lo que está cicatrizándole una herida en el menor tiempo posible. ¿Cuáles son los médicos que más te indican este tipo de terapia, Melvin? Los cirujanos generales, la mayor indicación, los ortopedas, los cirujanos plásticos en una menor indicación, los infectólogos también, los cirujanos podiatras como ustedes están indicando bastante el sistema también, sobre todo para pie diabético, porque es un producto 1A y de elección. En otros países del mundo es un producto 1A de elección en la terapia baja. Definitivamente este tipo de terapia es una de las cosas más avanzadas y que ha tenido mejores resultados en heridas difíciles. Nosotros hemos tenido una experiencia con esta máquina aquí en el país maravillosa, trabajando junto contigo. Yo sé que tú eres un hombre de trabajo muy fajador y definitivamente tienes en las manos pues una herramienta importante, sumamente importante para la cicatrización. Yo quiero que en el próximo segmento Melvin nos explique cómo se coloca esta máquina, cómo es que ella funciona, cómo se prende, cómo se apaga, si es fácil para los pacientes que se lleven esta máquina a su casa, pues manejarla en su casa, cuáles son las cositas que van sucediéndose durante los días, porque a veces estos pacientes tienen que estar 2 o 3 días con su máquina en su casa. Entonces, Melvin nos va a explicar entonces en el próximo segmento todos esos detallitos uno por uno. Señores, continuamos con el doctor de los pies y recordarles que una de las cosas que más estresan a los podiatras son las heridas difíciles, las heridas infectadas, las heridas en el pie diabético, las heridas que no quieren cerrarse con ningún tipo de apósito o crema, y por eso es que nosotros recurrimos a las terapias avanzadas para el cierre de las heridas. Estamos hablando hoy con el doctor Melvin Pla y él quedamos en el segmento anterior que el doctor pues nos iba a explicar cómo es que esta máquina funciona, cómo se coloca, cuáles son las consecuencias de la utilización de este tipo de tratamiento. Pues sí, prácticamente, como dijimos desde el principio, recuerda que tenemos una máquina que succiona un área deseada, que por lo regular siempre va a ser una herida. Por lo regular, el efecto ya de la succión es lo que sería su mecanismo de acción de la terapia VAC. Entonces, si estamos viendo en pantalla ahora una línea roja que está dentro de, y dentro está una esponja negra que colocamos, sellamos con un plástico especial que viene dentro del kit de las esponjas, hacemos un pequeño orificio, colocamos el sensor que lo conectamos también a la máquina y nosotros encendemos la máquina por este botón. La programamos y ¿qué hace la máquina? La máquina lo que hace es succionar, señores. Entonces, al ir succionar, lo que te va a eliminar un líquido que esté ahí, sea pus, secreción bacteriana o no. Si está bacteriana, mejor, porque te va a ayudar a bajar la carga bacteriana dentro de la herida. Te aumenta esa perfusión del tejido ahí porque te crea unos vasitos nuevos donde va a llegar más oxígeno, donde va a llegar más sangre a la herida y va a hacer muchísimo más rápido su proceso de cicatrización. Pero lo que mejor y más rápido esta máquina hace, señores, es que te sobreestimula el tejido de granulación, que sabemos que es una fase sumamente la más importante de la cicatrización. Comienza entonces a estrecharse la herida, comienzan a unirse los bordes, comienza a rellenarse de un tejido nuevo esa herida, y nosotros tenemos una resolución de esa herida en 2 a 4 semanas,
heridas que tal vez estaban predestinadas a cerrarse y van en 6 a 8 meses fácilmente. Sí, claro que hemos sí. tenido hasta de años. Yo he tenido heridas de hasta 20 años. Sí, sí, En sí, pacientes falsémicas, 20 años una herida. Eso es. Y esta máquina la resuelve en 2 a 4 semanas. O para que epitelice solo, o en el mejor de los casos, entonces hacemos una resutura, realizamos un injerto o tiramos un colgajo. Ese es básicamente el mecanismo de acción de lo que es el sistema. A veces hay que tener precauciones en la colocación del sistema. Cuando nos topamos con una herida que está un poquito sucia desde el punto de vista de fibrina o de tejido necrótico, lo ideal sería debridarla, ¿verdad? En el debridamiento a veces somos un poquito agresivos y ella comienza a sangrar un poquito. Entonces esperamos que pare el sangrado, ¿entiendes? Hay que tener precaución también en pacientes que tienen una osteomelitis. Vamos a darle un tratamiento de 7 días con antibiótico y luego colocar el sistema también. Y la única y real contraindicación sería que no la podemos colocar es en pacientes donde en la herida existen signos de neoplasia maligna o célula maligna. Claro. Está totalmente contraindicado. Eso no quiere decir que el paciente que tenga un tumor en el cerebro, por decirlo así, tiene un pie diabético, se le puede poner en el pie diabético. Claro que sí. Pero es en el misma área de la herida. Entonces, vamos a ver la imagen, Melvin, de cómo se coloca la máquina. Ve explicando paso por paso cómo tú lo fuiste abriendo. Yo veo ahí que tú tienes ahí una esponja, que estás ahí abriendo la esponja. Sí, porque mira, el sistema VAC no solamente en la máquina, el sistema VAC tiene componentes integrales importantes que son parte de él. Explícame. Por ejemplo, esas esponjas, que todo aquí, la que vemos ahora es una esponja negra, sí, son de color negro, vienen en tamaños pequeñas, medianas y grandes, es de poliuretano. De poliuretano. Sí, es una sustancia que puede hacer contacto fácilmente con el tejido sin dañarlo. Y no daña el tejido. Para no nada, necrosa, para nada. No lo mata. Inclusive hay prótesis que son hechas de poliuretano. Sí, claro. Entonces, esta tiene unos poritos especiales de 400 a 600 micrones que permita que se expanda la presión negativa, o sea, permita que se expanda la succión en todo el área de la herida, permita que a través de los poritos pase secreciones, que llegue al colector que está ahí de la máquina, saque todo eso. Exactamente. Hay otras esponjas blancas que esas sí pueden hacer contacto con vísceras, pueden hacer contacto con huesos, con tendones sin dañarlos también. Entiendo. Y una que también viene impregnada con sulfato de plata, que es ideal para pie diabético porque esa dispara el ion plata dentro del tejido dentro de la herida, ¿tú entiendes? Y la es ideal para ese tipo de... Tú sabes que la plata tiene un componente antibacteriano que con la succión de la máquina es un tratamiento ideal también para pie diabético. Para eso. Entonces tú ahora estás colocando un plástico aquí, Melvin. ¿Estos plastiquitos de qué significan? Es un plástico especial que viene dentro del kit donde viene la esponja. Mira que el kit de la esponja viene con su plástico, viene con su esponja y con un sensor especial que es el que se conecta con el cable del colector. Yo veo que tú le hiciste como un hoyito ahí con una tijera. Después que ponemos el plástico y lo pegamos bien y no permita que entre aire por ningún lado, entonces hacemos un orificio del tamaño de una moneda de 25 pesos, pegamos el sensor que está dentro del orificio y lo conectamos al cable del colector. El colector es ese vaso plástico. Ese vaso que tú estás metiendo ahí en la máquina. Ahí que va toda la secreción. Entonces, ahí es que va a caer toda la secreción porque como está succionando no la va a tirar al piso, sino que la mete en un vaso especial que se llama colector, que viene en 300, en 500 y en 1000 mililitros. Entiendo. Cuando se llena, se bota y se pone otro. Se pone otro ya estéril, nuevo y todo eso. Totalmente. Todo eso que viene es ahí, perdóname, eso es estéril. Eso viene totalmente estéril. Aquí solamente lo abrimos en el país cuando uno va a utilizarlo. Nosotros lo pusimos así ahora con el muñeco plástico, pero en verdad eso es con guantes estéril. Nosotros tenemos que evitarle una contaminación al paciente y evitar también contaminarnos nosotros. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Melvin, así que se prende la máquina. ¿Cómo es esto? El botón principal que está aquí, prendemos la máquina, ¿entiendes? La máquina son touchscreen. O sea, ¿qué significa eso? Tú la digitas por la pantalla. Así en la misma pantalla tú tocas la pantallita. Fácilmente, mira, el BlackBerry es más difícil que eso. Entonces tú comienzas a darle a los botones aceptar y siguiente. Sí. Y más nada, ella sigue su trabajo ella sola. Aprende y ella trabaja solita. Después tú le sigues dando a los botones, por ejemplo, aquí, a terapia, a continuar. Si tú quieres subir la terapia, tú la pones más bajita, más la enciendes. La pone, mira, la 15, 175, vamos a poner 150 o 125, dependiendo de la herida. Heridas muy grandes, muy contaminadas, ponemos presiones altas. Heridas más superficiales, más sencillas, ponemos presiones bajitas. Entonces tú la pones así mismo aquí. Vuelve y le da a aceptar al sistema y le da a encender y ya arranca a funcionar sencillamente sola. Es decir, es bien sencillito para el paciente. Ya está prendida y está dando un sensor de que está con escape de aire porque no está conectada a la herida ahora mismo. ¿Entendés?
Es bien fácil para el paciente manejarla en la casa, los familiares, tiene un cargador que si se descarga la pila, pues lo pueden conectar, pueden deambular. Déjame decirte que eso lugares. Es parte de la educación al paciente, porque a veces el colector se llena a las 2 y 3 de la mañana y uno tiene que educar al paciente de cómo saber cambiar el colector. Y eso es lo más sencillo del mundo, no se va a contaminar el paciente tampoco, y él lo cambia en 1 minuto, sin problema. Increíble. Y eso uno mismo lo enseña al paciente, a los familiares, a cómo utilizar el sistema. Mary, yo quiero darte las gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies. La verdad es que nosotros hemos aprendido mucho contigo y yo creo que las imágenes pues, han sido muy ilustrativas. Yo espero que la gente pues haya comprendido también un poquito sobre esta terapia y la efectividad que tiene. Pues para mí es increíble. Es sumamente beneficiosa. Si hablamos de costos, también los costos son bastante bajos para una terapia tan moderna y tan importante como esta. Yo trabajo siempre con Melvin con heridas bien difíciles, porque nosotros los podiatras siempre nos tenemos que enfrentar a pies diabéticos pues bien complicados y bien difíciles, y la verdad es que para mí ha sido un gran placer haber hecho este programa contigo hoy, Melvin. No, gracias por invitarme a ti y ponerme siempre a hablar contigo y seguir viendo que los pacientes tuyos siguen evolucionando bien, con y sin back también. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies y será hasta la próxima.